Y es precisamente Gabriel Cuadri, mi invitado a esta hora desde México. Él es diputado federal mexicano por la coalición opositora. Diputado, feliz tarde. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en Radio Mambí. Le saluda Lourdes Jubieta. Buenas tardes. Lourdes, gracias a ti. Es un honor estar contigo en tu auditorio de Miami, a tus órdenes. Bueno, quería conocer, por el Twitter, lógicamente puedo entender lo que usted ha manifestado con respecto a la visita, pero yo le pregunto, ¿por qué el presidente López Obrador asume en un momento como este, donde están tan señalada la dictadura cubacastrista, sobre todo después de los sucesos del 11 de julio? ¿Por qué usted lo interpreta también como un intento de lavarle la cara a la dictadura? ¿Cómo ve usted esta visita, diputado? Pues mira, Lourdes, sí es un intento de lavarle la cara a la dictadura, pero tiene mucho que ver con las inclinaciones ideológicas del presidente López, que pues siempre ha sido admirador de la dictadura cubana y de otros tiranos comunistas en el mundo. En general, el partido gobernante en nuestro país, si bien no lo manifiesta de manera práctica en políticas públicas muy obvias, sí es un gobierno que está, digamos que es saturado o plagado de personajes filocomunistas que pues tienen una enorme simpatía por la dictadura cubana, por Corea del Norte, por Venezuela. Eso no lo ocultan. Ahí hizo la coalición gobernante formada por estos dos partidos, fundamentalmente Morena y el Partido del Trabajo, pues siempre han sido apoyadores, admiradores, valedores de la dictadura comunista de Cuba y del nefasto régimen bolivariano, también socialista, dictatorial en Venezuela, y no se diga de Corea del Norte. Entonces, pues sí estamos ante una manifestación de afinidad, ¿no? Ideológico-política, que me parece que es terriblemente vergonzosa, me parece que llena de oprobio a nuestro país, llena de oprobio también a las Fuerzas Armadas de México. Esa es una humillación que hace el presidente López al ejército mexicano, al dejarse acompañar, arengar por un dictador comunista, digamos, totalmente execrable, de la peor dictadura, de la dictadura más larga, destructiva y funesta que ha habido en América Latina. Entonces, pues sí, es parte de este despliegue populista de parte del presidente López, que pues no para ahí, ha hecho una cantidad de barbaridades en el país. Su gobierno se ha caracterizado por la destrucción de instituciones, por la división y la polarización del país, por la devastación económica, social y política. Y bueno, como todos los populistas, pues es popular, desafortunadamente, y pues mucha gente sigue perdonándole este tipo de devaneos y este tipo pues de mensajes o de símbolos que pues son muy dañinos para México, son terriblemente dañinos para el pueblo cubano, porque lo que está haciendo el pueblo mexicano es perpetuar el sufrimiento, perpetuar el oprobio, la represión y la miseria que sufre Cuba bajo esta terrible dictadura. Y pues creo que pues hay que pasarle la factura de alguna manera al presidente López. Por eso hemos estado tratando de hacerlo a través de vías políticas, de medios de comunicación, de redes sociales, y sí repudiar amplia y plenamente que México acoja y agasaje al representante, como yo te lo decía yo, de una tiranía execrable comunista en América Latina que ha destruido a Cuba durante ya más de 60 años, que ha dejado a la isla devastada en la miseria, en la opresión, en la represión, sin libertad, sin democracia, y que es increíble que un gobierno y un presidente de una nación como México, que es democrática, todavía democrática, pues tenga este tipo de afinidades, de baneos o filtreos con un dictador comunista. Es lo que te puedo decir, ¿no? Y diputado, yo infiero por sus palabras que tiene que haber caído muy mal. Está bien que lo invite, pero que lo ponga el desfile, que lo invite al desfile militar, o sea, que las Fuerzas Armadas desfilen frente al máximo dirigente de este régimen criminal. Yo me imagino que eso tiene que ver, cuando menos, despertar una polémica, ¿no? A tratarse de un invitado especial que además ofrece un discurso en ese momento, ¿no? Absolutamente, Lourdes. Y yo creo que la comunidad cubana
de Miami debería de pronunciarse al respecto y repudiar y condenar al presidente López y al gobierno mexicano, a la Cancillería mexicana, por este tipo de actos, de decisiones que, pues, como yo te decía, nos llenan de vergüenza y de oprobio, pero yo creo que hay que pasarles algún tipo de factura, y ojalá ustedes, que tienen tanta influencia política y económica, también pudieran de alguna forma, desde Miami, repudiar esto y condenar al gobierno mexicano por esta acción inaceptable e imperdonable. Estamos conversando, queridos amigos oyentes, desde México, a propósito de la visita de Díaz-Canel a este país, con el diputado federal mexicano por la coalición opositora. Diputado, igualmente López Obrador también está sirviendo como de mediador o de garante, o por lo menos está prestando el país para estas rondas de negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Caracas. Pareciera que él como que está, la impresión que tengo es como que él quisiera tener un protagonismo superior al que tiene como, qué sé yo, líder de los gobiernos socialistas o garante de algo. No sé cómo interpretar estas acciones, ¿no? Pues mira, Lourdes, creo que es un desplante inútil totalmente, porque yo no creo que estas negociaciones entre la dictadura venezolana y la oposición conduzcan a nada. Yo creo que es una puesta en escena del gobierno mexicano, pues para mostrarse de alguna forma activo en política exterior y mostrar una cara, digamos, amable, que en el fondo lo que representa es el apoyo, como lo han hecho desde que llegaron al poder, el apoyo a la dictadura venezolana, en este caso de Maduro. Y esto se refleja también en el tema del protagonismo que ha querido asumir el gobierno mexicano a través de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que lo está haciendo de tal forma para hacerle un vacío a la OEA, para desprestigiar a la OEA, para crear un nuevo polo de concertación política en América distinto a la OEA. Y eso me parece que es un error terrible, porque lo que están haciendo es legitimar a la dictadura cubana, que forma parte de la CELAC, y desde luego pues, apartarse de la potencia en América, que son los Estados Unidos, ir en contra de las políticas de los Estados Unidos y digamos que plantear una especie de posicionamiento mediático, político, que trata de alimentar el ego de sectores radicales de izquierda en México y en América Latina. Entonces, todo esto no es más que una puesta en escena, porque estas cumbres de CELAC, de jefes de Estado o de cancilleres, no llevan a ningún lado. Es imposible que en América Latina haya otra instancia de concertación distinta a la OEA. Y el gobierno mexicano pues está jugando al ser el legitimador y el valedor de la dictadura cubana, porque como te decía, la dictadura cubana sí forma parte de CELAC, que como sabemos obviamente no está en la OEA, de la cual fue expulsada por ser una dictadura comunista, ¿no? Entonces, es eso, y como el presidente López no sale del país, porque no se siente, tiene un complejo de inferioridad, hay que decirlo, y no se siente a gusto entre jefes de Estado, por eso no sale de México. Solamente fue a visitar a Donald Trump porque era su amigo. Caramba. Para entregarse de una forma sumisa, totalmente, yo diría, pues vergonzosa también a los designios de Trump. El gobierno del presidente López ha convertido a México en un campo de concentración para inmigrantes, persigue y encierra a los inmigrantes haitianos, les da un trato inhumano, un trato que nos llena a los mexicanos de oprobio, que es un estigma para nosotros. Entonces, es un gobierno verdaderamente errático, un gobierno populista, un gobierno inepto, incompetente, Lourdes, y yo creo que la comunidad cubana haría muy bien si pudieran de alguna forma repudiar al gobierno de López por este acercamiento legitimador con la dictadura cubana. Sí, entiendo que hay algunas iniciativas precisamente para eso, cuando uno revisa toda la información que hay sobre esta visita de Díaz-Canel. Créame que dentro de lo que es la comunidad en el exilio y sobre todo Miami, ¿no? Como la capital del exilio cubano, esto ha caído rematadamente mal. Pero cuando usted estaba hablando lo de la CELAC y todo esto, recuerda la UNASUR, que fue la iniciativa
del presidente difunto Hugo Chávez de Venezuela, donde estaba, luego, claro, que fue un fracaso, diputado. Aquello no llegó a nada por lo mismo que usted lo estaba explicando. Aquí sobre la OEA es muy difícil, digamos, montar algún timbiriche que pueda operar para lavarle la cara a todos estos criminales y a estos dictadores, ¿no? Que vamos a estar claro, tenemos unos cuantos en América Latina, diputados, que están haciendo muchísimo daño. Miren la situación en Nicaragua donde estamos. Si o sea, en Nicaragua dicen, o sea, el presidente inconstitucional de Nicaragua dice, yo decido quién se va a lanzar contra mí, si no, vas preso o al exilio. Y México no ha dicho, y el presidente López Obrador no dice nada. El gobierno mexicano no dice esa boca mía porque, como te decía, Lourdes, pues tiene esa afinidad y esa inclinación populista, radical, fundamentalista por estos regímenes comunistas o filocomunistas, autocráticos de izquierda, y pues esa es la realidad del gobierno mexicano. Y te insisto, Lourdes, ojalá haya una iniciativa de parte de la comunidad cubana en Florida, en Miami particularmente, para repudiar y condenar al gobierno mexicano por estas acciones, por la división que está tratando de crear en la OEA a través de promover estas reuniones de CELAC obviamente sin los Estados Unidos, sin Canadá, y creo que, bueno, pues, ojalá ustedes puedan hacer algo y digamos que por lo menos elevar la voz de protesta, ¿verdad, diputado? Por lo menos elevar la voz de protesta del pueblo cubano en el exilio, pues para condenar que el gobierno mexicano esté apoyando a una dictadura que pues lo único que está haciendo es prolongar el sufrimiento, la opresión y la miseria del pueblo cubano. Y lo curioso es, quitándole 2 minuticos más, diputado, es que esta visita de Díaz-Canel a México por el Día de la Independencia y la reunión del CELAC se da cuando, diputado, como nunca, las 3 grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo, incluyendo algunos socialistas, se unieron en una votación histórica hoy para condenar en los términos más fuertes, más enérgicos, la violencia y la represión en Cuba, y están en la Unión Europea por primera vez de acuerdo en esto, y resulta ser que está Díaz-Canel recibido como invitado de honor en México. Es otra pifia, es absolutamente imperdonable y es otra pifia de la política exterior mexicana, de este régimen populista que padece en nuestro país, desgraciadamente, y no va a ser la última. Yo creo que están preparados para seguir observando y sufriendo, padeciendo este tipo de decisiones del gobierno populista de México, pero sí, efectivamente, ante la condena de la Unión Europea, pues creo que el gobierno mexicano queda como el hazmerreír del mundo, queda muy mal parado, queda como una especie de paria, y esto pone de manifiesto lo que te digo, pues la bajeza de la política exterior en estos momentos de México, que a mí como mexicano, como legislador, como diputado, pues me llena de vergüenza, me parece un estigma, ¿no? Entonces, bueno, pues algo hay que hacer. Nosotros lo condenamos como diputados, no podemos hacer mucho más, pero ojalá ustedes desde Miami también contribuyan a esta condena y a este repudio. Diputado, le agradezco mucho su tiempo y su generosidad, le agradezco mucho acompañarme en el programa. Muchas gracias. Al contrario, es un gran abrazo. Igualmente gracias para usted, diputado. El diputado federal de México por la coalición opositora, Gabriel Cuadri, a propósito de lo mal que ha caído, queridos amigos oyentes, tengo las líneas abiertas para ustedes, 844-446-0710, lo mal que ha caído la visita de este sujeto Díaz-Canel a México, ¿no? Y es que, bueno, el presidente de México, lamentablemente, un intento, como explicaba también el diputado, de lavarle la cara de alguna manera a estos criminales, hoy señalados duramente, además, en la Eurocámara, bueno, pues tratando de lavarle la cara a la dictadura criminal, que nadie se quiere tomar la foto con ellos, salvo sus secuaces como es Nicaragua y Venezuela, después de los sucesos del 11 de julio que cambiaron la historia, porque aquí ya nadie puede decir yo no sé, no conozco, no entiendo lo que está pasando en Cuba, ¿verdad?
5:20 de la tarde. Esto es Noticias.